Como les decía, he consolidado mi marco conceptual a partir de 6 conceptos elementales para la comprensión de mi proyecto de investigación. Solamente voy a hablar de 3 de ellos. Lo primero, como les explicaba, el tema de la etnoeducación como un proceso endógeno, y en segunda instancia la etnoeducación como un proceso exógeno en donde ya vienen a jugar parte fundamental los entes gubernamentales que determinan o concepcionan cómo se debe leer la política pública, en este caso en las instituciones educativas y los consejos comunitarios que la aplican. De ahí entonces que se considere que la etnoeducación es un concepto bidimensional, incluso algunos autores lo denominan tridimensional en los aspectos o categorías que a veces logran conceptualizarse entre unos y otros. Es por esta razón que el primero se denomina casa adentro y el segundo casa afuera. Asimismo, es importante para mí determinar cómo o de qué forma debe llevarse a cabo el análisis de los contextos educativos. Para ello utilicé el concepto de Duncan y Biddle de 1974, donde dicen que para analizar contextos educativos, específicamente en el aula y en general en los espacios donde comparten los actores sociales, a ellos me refiero docentes y estudiantes, pues debe tenerse en cuenta 4 variables. La primera de ellos es la variable de presagio, que son las experiencias precedidas con las que viene formado el docente. En ellas incluyen la edad, el sexo, el programa, la formación y demás. El segundo está la variable de contexto, en donde las experiencias son formativas, son las experiencias ya del alumno. En este hablamos ya de un contexto escolar, de una clase social, de una pertenencia a un grupo étnico o no, de unas aptitudes y actitudes y de una edad y un género. El tercero es la variable de proceso, donde ya se encuentran en el aula el docente y el estudiante y están mediados por unas condiciones, unos roles y unas conductas, y es de esta manera como quisiera analizar el proyecto educativo que se lleva a cabo en estos colegios. Y por último, pues tenemos la variable de producto, que son los efectos a corto y largo plazo en el aprendizaje del alumno. Estos temas en los que se formó el desarrollo de aptitudes y la personalidad que éste fue configurando o construyendo. En última instancia, dentro de los que he escogido para explicar aquí, ha sido la investigación de las experiencias educativas desde una vista de Habermas, donde considera que uno es el conocimiento técnico que imparten los docentes a través de los métodos pedagógicos hipotéticos, analíticos, deductivos o empíricos que enseñan y son parte de los microcurrículos de los planes institucionales y de los planes de curso, y otro es el conocimiento práctico, que es donde el sujeto ya realiza acciones y a partir de lo comprendido dentro del aula pone en juego esos conocimientos y esos movimientos. De ahí entonces que analizarse en estos procesos a través de la vista de Peter McLaren, pues los procesos educativos deben de acercarse siempre a una pedagogía crítica que se pregunta sobre el cómo y el por qué el conocimiento se construye de la forma en la que lo hace. Allí entonces encontramos también la última valoración, que es el tema del racismo epistémico, que es un proceso pues de autovaloración donde critica en todo momento ese mundo, esa significación esencialista que a veces se le da a los grupos étnicos y a las minorías, y en donde busca mostrar en ocasiones esa posición subalterna en la que se encuentran los grupos étnico-raciales. Por último está pues el concepto de la identidad como un proceso heterogéneo, desde lo cultural, lo afrocolombiano y lo de la representación, y no me voy a detener en ello por términos pues ya de tiempo. Así pues, entonces me di a la tarea de, a partir de construir un marco conceptual que me permitiera leer dentro de mi proyecto una clara adecuación conceptual, pues también hice o construí un estado del arte que me llevó o me permitió aterrizar mis objetivos específicos, donde revisé estudios nacionales e internacionales con perspectiva en educación cultural y en educación. Estos estudios fueron más o menos 172 a 180 trabajos. Por la extensión no los coloqué todos dentro del proyecto, pero digamos categoricé o intenté categorizar los más importantes dentro de 3 grandes grupos. El primero es la revisión histórica de la etnoeducación afrocolombiana, entendida desde los textos de Arnoldo Palacios en 1949 hasta 2020.
Allí hice todo un proceso de reconstrucción o de lo que posiblemente serían los inicios y las transformaciones que se venían dando sobre mi educación. En el segundo determiné las experiencias educativas en torno a la educación y allí revisé experiencias en Monpós, en Cartagena, en San Basilio de Palenque, en el Chocó, en el litoral pacífico, en Cali, en Buenaventura, en Bogotá, en el Caribe colombiano y todas estas experiencias a partir de colegios y consejos comunitarios que habían determinado o que se habían llevado a cabo. Y por último, mi tercer grupo era preguntarse por, bueno, ¿y en qué está la educación en estos momentos? Entonces lo determiné como tendencias y perspectivas de la educación afrocolombiana. A partir de allí lo que hice fue determinar cómo esos trabajos dados por Walsh, por Lamus, por Rojas, por Castillo, por diversos autores que habían trabajado el tema, habían situado, habían puesto en qué categorías está la etnoeducación afrocolombiana y claramente también revisando trabajos de etnoeducación indígena, que es propiamente el insumo primero de la etnoeducación afrocolombiana. Así las cosas, entonces llegué a mi objetivo general, que consiste, y de acuerdo a las últimas consideraciones dadas por la señora Jurado Espinosa, en ajustar algunos de los elementos y el verbo, pues me propuse caracterizar el proceso que se llevó a cabo para la consolidación de la política pública de la educación afrocolombiana a partir de las experiencias educativas de los docentes y estudiantes de la institución educativa Bartolomé Guerrero, ubicada en Cali, y la institución educativa Pablo Emilio Carvajal en Buenaventura, entre los años ya mencionados, 1993 y 2020. De ahí pretendo entonces realizar mis objetivos. El primero de ellos consiste en analizar cómo fue ese proceso de planificación, implementación y ejecución que se llevó a cabo para la consolidación de la política pública de la educación. Mi segundo objetivo tiene como fundamento identificar cuáles son los elementos que componen a la política, tanto sociales, culturales, políticos, jurídicos y conceptuales en términos de educación afrocolombiana. Mi tercer y penúltimo objetivo tiene como norte analizar y tiene como norte evaluar el alcance que tiene la política pública de la educación afrocolombiana ya en los proyectos de vida de los docentes y de los estudiantes. ¿Cómo se mira? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Finalmente influyó de cierta manera o no lo hizo? Y por último, denme por favor un momento que creo que el internet... Y por último está el ejercicio de comparar estas dos instituciones y los procesos de implementación, en este caso de la política pública de la educación, tanto en Cali como en Buenaventura, a partir pues, de las experiencias educativas, tanto docentes y estudiantes. Por último, me voy a referir a la metodología, en la cual he diseñado un método específico sobre el cual quiero trabajar y unas fuentes de información. Para esto me voy a remitir al siguiente cuadro que analiza las dimensiones, variables y análisis, así también como los instrumentos y fuentes de mi información. En ese caso, las dimensiones, no voy a nombrar solo algunas, de mi primer objetivo, pues está justamente mirar o revisar esas formas de lucha por la educación con perspectiva cultural, la planificación interna en los procesos pedagógicos para la aplicación de la política, ¿a través de cuáles instrumentos? Bueno, pues del análisis documental, las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales. ¿En dónde pienso encontrar esto? Bueno, pues yo voy a hacer un análisis y voy a interactuar con la Secretaría Municipal de Educación de Cali, de Buenaventura, la Secretaría Departamental del Valle del Cauca y todos los procedimientos que llevaron a cabo para que se pudiera dar esto. Docentes educadores, líderes y lideresas afrocolombianas. Como parte de la revisión documental, pues entraré a revisar artículos, resultados de ponencia, tesis de pregrado, de posgrados, consejos comunitarios que ejecuten estas políticas y demás. Asimismo, mi segundo objetivo, que es el de identificar estos elementos, pues
a través del instrumento del análisis documental y de las entrevistas semiestructuradas. Bueno, aquí en el primero, en algún momento, el jurado Castillo me preguntaba si habían o había determinado cuántos grupos focales iba a tener. Yo he pensado entre 6 a 7 grupos focales para dar cuenta sobre este primer objetivo específico, cosa que ya iba haciendo pues los acercamientos y demás, y digamos que mi idea es poder ir por allí. En el segundo objetivo, que es identificar los elementos sociales, pues está poder dar cuenta de cuáles son las características generales de la educación, las discusiones sobre los aspectos culturales y los elementos conceptuales, cuáles son los debates que se hay en torno de esto, y allí pues ya analizar el tema de lo teórico, de lo social y estas discusiones a partir del análisis documental, vuelvo y repito, y las entrevistas semiestructuradas. Mi tercer objetivo, que es el de evaluar, pues pienso revisar las dimensiones unipersonales en las trayectorias de vida. Para esto también el tema de la observación participante y las entrevistas semiestructuradas. ¿Cuál es la influencia y en la formación del sujeto afrocolombiano? A partir también pues de mis ideas conceptuales que planteo en el trabajo. Y esto pues pienso hacerlo a partir de los docentes y estudiantes de las respectivas instituciones en donde estaré haciendo mi proceso etnográfico. Por último, está el tema de comparar los procesos de implementación de la política de la educación afrocolombiana. Y allí pues lo que voy a hacer ya después de haber recogido durante todo ese tiempo todos estos análisis hechos a partir de la observación participante, de los grupos focales, de las entrevistas semiestructuradas, pues llevarme a cabo y a través del análisis de estudio de casos, a analizar el contexto de cada una de las experiencias educativas que han tenido docentes y estudiantes en la apropiación de esta política, los administrativos que hagan parte y las lideresas y líderes pues que han enfocado el desarrollo de este trabajo. Por último, he denominado algo como hipótesis atrevidas en el sentido pues en el que voy en la investigación y que por solicitud de la jurado Espinosa se me ha dicho que pueda plantear en este momento en el que me encuentro de la investigación, y quisiera allí pues dar en cuenta tres hipótesis de estas que yo he llamado atrevidas. La primera es que la educación afrocolombiana pues es producto de estos movimientos y de estas luchas reivindicatorias por la identidad, la interculturalidad, el reconocimiento social, histórico y político. Y eso pues ha dado grandes frutos, digámoslo, en términos de legitimidad jurídica y de aplicación de política pública y de ese proceso de reconocimiento histórico, que es una de las partes fundamentales que realiza o quiere llevar a cabo el proceso de educación. El segundo, que parece complejo, pero que he podido ir construyendo, pues va en dos sentidos. Primero, en el sentido en que la educación no garantiza un ascenso social a los actores sociales a los que pertenecen a ellos, y esto lo explico en la medida en que todos sabemos pues que parte de la educación, uno de sus principales objetivos pues es aprender, es crear nuevas herramientas, pero también es brindar una nueva posibilidad o alternativa a partir de la profesionalización del ejercicio, del programa que se ha escogido. Y esto finalmente no logra acomodarse o no logra poderse determinar con los estudiantes y docentes que han sido educadores. Entonces, en ese sentido, no hay una relevancia, un avance significativo en investigaciones que den cuenta de ello. Y tampoco crea una conciencia colectiva a los demás grupos sociales que pertenecen a estas comunidades educativas donde se ejecuta la política educativa afrocolombiana. En este sentido, esto lo digo en razón de que la política pública se institucionaliza en colegios heterogéneos, en colegios donde asisten niños pertenecientes a comunidades indígenas, pero también que no pertenecen a ninguna comunidad, y pues no hay una total relevancia de conciencia hacia el respeto y la cultura afrocolombiana, hacia entender o comprender esa identidad. Y en ese sentido, digamos, también es una de las búsquedas que se discute dentro del programa
o dentro de la semántica que apropia por un lado la política pública de la etnoeducación y por otro lado la política etnoeducativa como un proceso comunitario. Y mi tercer y último elemento pues va un poco con lo que estaba mencionando anteriormente, y es decir que la comprensión sobre este concepto, tanto en los alcances y los límites de la educación, pues es analizada de una manera muy diferente por el actor social que la estudia. No es lo mismo ver las entrevistas a través de entes gubernamentales que ver lo que dicen los estudiantes o los niños que hacen parte de estos procesos, como lo son la etnomatemática, el etnoespañol y tantas cuestiones que se han estructurado a partir de allí. Y esas concepciones, pues en determinado momento complejizan o llevan a pensarse de manera distinta y de entender que este proceso de construcción pues va en diferentes niveles y en diferentes alcances, cosa que yo también quiero pues estudiar en mi trabajo, y con eso voy a cerrar, que son las escalas con las que he planteado y las que habla metodológicamente Gersten, que son las escalas micro, meso y macro en la investigación. Por una parte está el estudio general de comprender la política, en el segundo entender la apropiación de las instituciones a la política, y en el alcance micro está cómo se terminan configurando, construyendo esta política en la vida diaria de los sujetos que hacen parte activa de ello. Con ello, entonces, doy por finalizada mi intervención por esta primera parte y les agradezco a los que se encuentran aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por su exposición. Y ahora pasamos a las intervenciones de los dos jurados. Le damos la palabra a la profesora Adriana Espinosa, y después de que ella termine, al profesor. Bueno, si pudiéramos hacer que las inquietudes de la profesora Adriana Espinosa, usted las responda. Y después al profesor Castillo, e igualmente usted le responde a él, como para no perder el sentido y la continuidad de la conversación. Bueno. Adriana tiene la palabra. Bueno, gracias, Juliana, y profesores y profesoras. Bien, a mí me parece, primero, felicitar a Juliana por la fluidez de su presentación. O sea, me parece que fue clara, que es, digamos, una estudiante que se ha apropiado del tema, y eso pues se nota en la presentación. Me parece que es bastante, que ha sido bastante buena la presentación como tal. Decir pues que con Juliana hemos tenido pues un intercambio con base en los comentarios que se han hecho al proyecto inicialmente. Juliana ha hecho las incorporaciones de esas recomendaciones. Ha sido, digamos, bastante juiciosa en ese sentido. Y pues yo considero que en términos generales el proyecto, con las modificaciones introducidas, ha hecho, pues es un proyecto de tesis doctoral que está, digamos, que tiene los elementos claves para llamarse proyecto de tesis doctoral. Frente a los planteamientos que Juliana hace, aparte pues un poco del problema planteado, de los objetivos, a mí me quedan algunos ruidos, algunas dudas que a mí me gustaría saber si eso, aparte pues eso creo que es pertinente con los objetivos, y es esto de la comparación en contextos tan diferentes como el contexto de la educación en un colegio caleño y en otro en Buenaventura. Allí hay un elemento con relación al proyecto etnoeducativo en la institución bonaerense que me causa, digamos, algunas inquietudes.
Una es el asunto de la pertinencia de la educación, de la etnoeducación, con relación a la variable de calidad educativa. La calidad educativa, digamos, en Buenaventura, con todos sus indicadores, pues tiene bastantes problemas, es bastante baja, es bastante precaria en la mayoría de las instituciones educativas. Y esto, digamos, cómo la etnoeducación participa, digamos, o es pertinente en contextos donde hay elementos de la educación básicos que no se están, digamos, impartiendo, que no se están dando. Hay bastante ausentismo, bastante ¿cómo se llaman estos estudiantes que renuncian al proceso educativo? Bastante ¿Deserción? Deserción escolar, una deserción alta. Abandono escolar. Eso, afortunadamente, Juliana está trabajando con una institución en el contexto urbano, ¿no? De Buenaventura. Pero, por ejemplo, y eso es a manera ilustrativa, en las cuencas de los ríos de Buenaventura, Naya, Yurumangui y otros, los estudiantes permanecen la mitad del año lectivo sin profesor, porque el profesor es nombrado desde otra parte y está allí por un tiempo. Los contextos de conflicto armado impiden, por ejemplo, que el profesor esté durante toda la temporada escolar. Entonces, digamos, la educación básica en esos contextos es un desastre, digamos, en términos de calidad. Entonces, la pregunta ahí sería si hay manera de ver si esa etnoeducación tiene una relación con esa calidad educativa, qué tan pertinente es esa educación, una educación en contextos de baja calidad educativa, o cómo contribuye de alguna manera a que pues, el desastre, digamos, educativo no sea tan grande. Bueno, eso es como, son inquietudes que surgen un poco con las ideas que nos suscita el proyecto. Y lo otro, que ya, digamos, Juliana lo incorpora en sus hipótesis atrevidas, que me gusta mucho ese término. Me parece bien, ¿no? Que uno se atreva a hacer supuestos sobre un tema tan interesante. Y es esto de que hay un desfase entre lo que es la etnoeducación como un logro del movimiento social, que evidentemente lo es. Colombia es un país que tiene todas las leyes protectoras de los pueblos étnicos. Es un país garantista de esos derechos étnicos, pero, digamos, sabemos que en lo concreto, en la realidad social, eso todavía no está suficientemente implementado ni digamos, ni es una realidad, ni aparece como una realidad. Entonces, hay un desfase entre la etnoeducación como logro del movimiento social y la etnoeducación como factor generador de cambio no solamente, digamos, en la identidad de los grupos étnicos, o un afianzamiento, si se quiere, pues, pero sobre todo en la representación que tiene el resto de la sociedad colombiana frente a esos grupos étnicos. Y entonces allí yo creo que el asunto es, y esto ya es una conclusión mía que vengo pensando hace rato cuando veo la implementación de la etnoeducación en algunas instituciones en Buenaventura, es esa etnoeducación se implementa en ámbitos restringidos, en unas instituciones específicas, en unos grupos sociales específicos, pero no se amplía a la sociedad colombiana, o sea, no es un referente para el resto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, hay un desfase, ¿no? Me parece a mí, en esa implementación de los mecanismos o de la política pública, por así decirlo, de la educación, con relación a lo que se quiere lograr, ¿no? Que es básicamente romper con unos marcadores excluyentes y racistas, ¿no? De las identidades
racializadas o de las identidades construidas alrededor de los grupos étnicos. Entonces, ese desfase me parece que sería interesante. Creo que en una de las hipótesis que Juliana plantea se ve reflejado, ¿no? Creo que es en la segunda hipótesis, pero que allí a mí me parece fundamental preguntarnos esto y tratar de lograr, de responderlo en algún momento, digamos, del trabajo, ¿no? Porque son asuntos sobre los que no se ha trabajado. Digamos, se habla mucho sobre la etnoeducación como un logro, pero hasta qué punto esa etnoeducación está de verdad produciendo cambios en la identidad y en la representación que los grupos sociales tienen sobre los grupos étnicos. Yo creo que ahí todavía falta muchísimo, pienso yo. Y esto ha quedado más como un currículum de las instituciones educativas, más que como un proyecto generador, digamos, de nuevas identidades o de reforzamiento de reconocimientos de las identidades étnicas. Eso es, o sea, yo, digamos, en términos generales al proyecto le veo los elementos claves, bien articulados, no tendría, además de lo que ya revisé y comenté, ningún comentario adicional, pero sí me parece que el reto está en las hipótesis atrevidas, Juliana. Entonces, creo que allí está lo interesante y sabemos que una tesis doctoral lo que debes hacer, aportar conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, ahí está. Y muchas felicitaciones por tu presentación. Bueno, muy bien, Adriana. Muchas gracias por la apreciación. Juliana, ¿usted qué tendría que decir sobre la pregunta que hace Adriana y sobre la valoración que hace de las hipótesis? Bueno, primero pues agradecerle a la profesora Adriana. Muchas gracias porque leí atentamente cada una de las recomendaciones que usted me hizo y cuando usted me dijo que planteara unas hipótesis, yo dije, aquí es el todo o la nada, porque en el aspecto en el que el proyecto de investigación se encuentra, digamos, analizar a partir de los textos y de como toda esa investigación que he realizado muy primaria, pues serían unas aproximaciones y por eso las consideré de esa manera. Yo estoy muy de acuerdo con usted, considero que por eso justamente la diferencia conceptual, pero además también del proceso que se ejecuta entre Cátedra de Estudios Afrocolombianos y Etnoeducación, surge un papel tan preponderante en este sentido en términos de que en todos los colegios es obligatoria la cátedra de estudios afrocolombianos, pero resulta que los colegios terminan resolviendo esto como el Día de la Afrocolombianidad, exhibiendo algunas muestras culturales y hasta ahí se termina. Y resulta que eso no crea ni conciencia ni permite entender esa identidad del otro como un distinto, como un proceso cultural. Entonces, en ese sentido, el reto está en poder mirar a partir de ello cómo se da y finalmente hacia dónde se llega. De tal forma que cuando usted también me preguntaba por la pertenencia o la variable de calidad, es para mí tan importante hacer el estudio a partir del marco conceptual que planteo y es el análisis de la investigación de los contextos, que no solamente se pregunta por las interacciones, esas variables que yo nombraba aquí, sino además también por el contexto social, político en el que se encuentra determinado ese grupo al que se le aplica o con el que se trabaja ese proceso etnoeducativo. Así que los resultados, pues, yo espero hacer un trabajo interesante en términos de poder revisar esas otras variables externas al contexto del aula y poder dar cuenta de esa pregunta que usted me hace tan interesante y que espero pues en el desarrollo de mi trabajo poder contestar de una manera acertada y viendo qué nos depara la investigación. Así que eso sería lo que tendrá que decir y un agradecimiento enorme y eterno por todas sus consideraciones y concepciones del trabajo, porque de verdad que han sido un gran aporte. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Gracias, Juliana. Gracias, Juliana y Adriana. Luis Carlos, te damos la palabra para esta pequeña conversación final con Juliana. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a la doctoranda Juliana Sinisterra por su excelente presentación, porque además esa presentación despeja un conjunto de dudas que había tenido en relación con el proyecto escrito. Felicitaciones,
Juliana. Como lo dijo la doctorando en su exposición, este proyecto de tesis doctoral tiene como un propósito más general analizar en qué consiste el proceso de la etnoeducación afrocolombiana a partir de las experiencias educativas de docentes y estudiantes de la institución educativa Bartolomé Guerrero, ubicada en la ciudad de Cali, y la institución educativa Pablo Emilio Carvajal en Buenaventura, en un periodo pues muy preciso, que son los años 1993-2020. Lo primero que quiero llamar la atención es la pertinencia de este proyecto de tesis doctoral y de esta tesis doctoral, porque sabemos que a partir del año 1991, con la constitución ya pues no tan nueva que nos está rigiendo, en la práctica se dio la orientación que la política pública tendría que ser una política pública diversa, y la misma institucionalidad del Estado tendría que tener en cuenta los enfoques diferenciales. Sin embargo, eso ha sido muy difícil, muy complejo en la sociedad colombiana, y una parte importantísima de esa complejidad, por supuesto, es la educación en Colombia, pero la educación tanto en los niveles primarios y secundarios como la misma educación de carácter superior. Por ello, en este campo ha habido precarios avances, sin duda muy precarios avances, porque en la práctica, a pesar de esas directrices que se han planteado sobre la política pública, podríamos decir que el contenido diferencial en el seno de la educación, y ahí está contemplada, por supuesto, la educación afrocolombiana, ha sido terriblemente precario en la experiencia colombiana. Por ello, este estudio puede arrojarnos luces sobre cómo está operando en la práctica lo que hemos conocido como la etnoeducación afrocolombiana. Esa es la pertinencia de un proyecto de tesis doctoral como el que nos ha expuesto Juliana. Por otro lado, me parece que desde el punto de vista de la estructuración del proyecto, yo le hice un conjunto de observaciones a Juliana más orientadas al manejo de los datos demográficos sobre la población afrocolombiana, a los objetivos planteados y también a la forma con la cual está escrito el proyecto. Y Juliana fue tremendamente disciplinada, muy organizada, y ella ha dado respuesta a cada una de las observaciones que en particular le hice a su proyecto de tesis doctoral. Diciendo eso, digo que el proyecto está muy bien estructurado. Hay una revisión bibliográfica y un estado del arte bastante exhaustiva, y la metodología, pues, que se apoya fundamentalmente en un diseño de carácter etnográfico y también en estudios de caso, tiene una gran fortaleza, y es que Juliana incluye en la dimensión metodológica una tabla en la cual presenta las dimensiones o las categorías, las variables, los instrumentos y las fuentes de información. Ese ejercicio es muy importante porque él permite una especie de carta de navegación para llevar a buen puerto esta tesis doctoral. Y creo que en ese sentido el proyecto, tal como está ahora, cumple con las exigencias académicas que el doctorado solicita para pasar a la doctorando ya a ser candidata a doctor y por lo tanto a formular su tesis doctoral. Pero quisiera fundamentalmente hacer más que preguntas, hacerle 3 recomendaciones a la doctorando. Primera recomendación, tener en cuenta que usted está trabajando con una trilogía que implica la educación propia, la etnoeducación y la educación afrocolombiana. Es una trilogía importantísima en su proyecto de tesis doctoral y futura tesis doctoral. Y tener en cuenta que realmente esta trilogía y las relaciones que se establecen entre ellas parten del movimiento indígena que en los años 1970 levantó una consigna que decía recuperar la cultura para recuperarlo todo. Y cuando ellos plantearon esa consigna, estaba implicada, por supuesto, la educación. Por lo tanto, si se quiere, los desarrollos que luego hacen
el movimiento afrocolombiano, si es que podemos hablar de la existencia de un movimiento afrocolombiano, realmente hunden sus raíces en las posiciones y en las reivindicaciones del movimiento indígena. Eso no se puede perder de vista. El otro punto es que el movimiento indígena se contrapuso al sentido de la etnoeducación, porque una variante importante del movimiento indígena ha concebido que la etnoeducación es una propuesta de carácter estatal y que esa propuesta no responde a las reivindicaciones históricas que ha planteado el movimiento indígena, y por eso ellos hablan de educación propia. Ellos hablan de educación propia en contraposición a la educación o a la etnoeducación. Eso es importantísimo en el análisis, porque esa dicotomía o esa confrontación epistemológica entre el movimiento indígena y las políticas gubernamentales luego lo recoge el movimiento afrocolombiano con su propuesta de etnoeducación afrocolombiana. Me parece que eso no se puede perder de vista, porque ese es central para orientar el trabajo de investigación de la tesis doctoral. El otro punto que también me parece muy importante es que estamos frente a un proyecto de tesis doctoral que, por fortuna, trabaja con dos instituciones educativas. Una institución localizada en la ciudad de Cali y otra institución localizada en el municipio de Buenaventura. Eso es muy importante porque, sin duda, la ciudad de Cali constituye la ciudad de Colombia con la mayor población afrocolombiana y está inserta en una ciudad-región que concentra el mayor número de afrocolombianos en la sociedad nacional. Pero al establecer las dos instituciones y la otra en el puerto, que por supuesto es digamos, el poblamiento más importante de toda la región pacífica, esto nos permite establecer comparaciones. Y aunque en el proyecto eso no queda muy claro, no está muy claro eso en el proyecto, deberíamos aprovechar las dos instituciones educativas para establecer un proyecto comparativo. Es cierto que se habla en el proyecto de un estudio de caso y que usted va a emplear el estudio de caso, digamos, la técnica, la metodología de estudio de caso. Y debo recordar que el estudio de caso también implica la comparación. Por lo tanto, mi sugerencia es que hagamos el esfuerzo para establecer la comparación en las diferentes dimensiones de este proyecto, que está implicando dos instituciones educativas en dos grandes concentraciones de gente negra de Colombia. Esa es la segunda recomendación, pues, que le hago a la doctorando. Y en tercer lugar, en el proyecto, pues, se dice de entrada que se pretende conocer en qué consiste la etnoeducación a partir de las prácticas de docentes y de las prácticas de los estudiantes. Entonces, eso está muy bien desde el punto de vista pedagógico, porque realmente la pedagogía, el proceso de enseñanza de la educación afrocolombiana, pues está cimentado en este proceso en el cual interactúan los docentes con los estudiantes. Pero no se debe perder de vista que en esta propuesta de educación afrocolombiana hay una larga historia, pues en la cual han participado múltiples actores que incluso han propuesto la cátedra de estudios afrocolombianos, cátedra bastante precaria, como el estudiante exactamente lo sabe y lo dice en su proyecto de tesis doctoral. Esto para decirle que es muy importante también en este proyecto indagar con los otros actores, no solo quedarse con los profesores, no solo quedarse con los estudiantes o con los directivos de las instituciones educativas, sino hay que mirar un poco más hacia allá y, por lo tanto, entrevistar a los mismos líderes del movimiento, entre comillas, afrocolombiano, que fueron los protagonistas de la propuesta de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y también, por supuesto, a las diferentes organizaciones del movimiento que de mucho tiempo atrás vienen proponiendo la Cátedra de Estudios y vienen proponiendo un enfoque diferencial en cuanto a la educación se refiere. ¿Por qué? Porque son los actores sociales que en últimas han contribuido para que esta etnoeducación se lleve a la práctica, aunque de forma precaria. Estas tres recomendaciones me parecen, pues, que podrían orientar un poco más este excelente proyecto para poderlo llevar a buen puerto.
Y repito, felicitaciones a la doctorando por la excelente presentación que, repito, me despejan dudas del proyecto escrito. Muchas gracias, Luis Carlos. Le doy la palabra a Juliana para que converse con estas últimas observaciones que hace Luis Carlos. Bueno, muchas gracias, profesor Mario. Agradecerle enormemente al profesor Luis Carlos y su lectura detallada y juiciosa que me llevaron a revisar durante varias noches mi trabajo y poder llevarlo al lugar y al proyecto que inacabado va a continuar trabajándose, y que estas recomendaciones pues son al lugar de poder mirar y abrir esa perspectiva que es tan necesaria y que, digamos, debo seguir trabajando o ampliando dentro de mi investigación. Promesa y deuda en la que me comprometo al día de hoy poder llevarla a cabo, y en unos años que logre consolidarla, poder dar cuenta sobre estas inquietudes también. Así que muchas gracias, las tomo en cuenta, y infinitamente también agradecida con usted por todo lo enseñado dentro de esos conceptos que pude compartir con usted. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a la profesora Adriana Espinosa y al profesor Castillo. Lo que sigue en este momento es que nos reunamos los 3 y no sé cómo proceder. Sugerirle a Santiago que nos cree a los 3 un nuevo Meet y nos reunimos nosotros para que la gente no tenga que retirarse. Sí, eso era lo que le iba a decir, qué pena. Aquí acabo de poner en el chat el enlace para que ustedes puedan reunirse. Yo voy a entrar para darle entrada a la profesora Adriana, que como ella no es de la Universidad del Valle, entonces tengo que darle entrada e inmediatamente me salgo para que ustedes puedan quedar allí deliberando. Pero, ¿y por qué ese Meet no se crea en el correo electrónico de los 3? Mejor. Y no en el chat que es público de todo el mundo. Mario, ¿ustedes controlan quiénes están presentes en esta reunión? ¿Pueden verificar que estén ustedes 3 nada más, Mario? Tranquilamente. Bueno, pues, ok. Entonces la propuesta es que nos quedemos en este vínculo los 3 y luego el resto se conecta. Citamos luego a Juliana. ¿Cómo es la propuesta? Se supone que este enlace de Meet lo lleva uno al correo electrónico, ¿qué? No, pero es que Santiago puede crear otro vínculo y nos lo manda pues al WhatsApp y entramos por el WhatsApp. Ya lo creó y está en el chat. Ah, ya lo creó y está en el chat. Está en el Le dan chat. directamente al chat y les entra. Listo. No, acabo de darle clic y no ingreso. ¿No ingresas? Cópielo, Mario. Claro, hay que copiarlo. Entonces, por eso es mejor directamente al correo electrónico. No, es que lo copias en el chat. Del chat lo puedes copiar. Quizás necesitan salir de este Meet a entrar otro. Pero tengo que llevarlo al correo electrónico. No, Mario. ¿Sí? Pinchas en el copia el vínculo y lo llevas, o pinchas sencillamente en el vínculo y listo. Profe, No. ya se lo envié al correo. Acabo de hacer esa operación y no funciona. Profe, ya se lo envié al correo. No funciona. ¿El del correo sí funcionó? Sí, funcionó. Pero tengo que cerrar el anterior Meet. ¿Le pide que cierre el anterior? Sí, pero no se preocupe. Igual luego puede volver a ingresar. Sí, claro. Pero tengo que cerrar el micrófono. ¿Profesor Luis Carlos pudo entrar al otro?
Listo, entonces los dejo para que puedan deliberar. Yo creo que podemos dejar de grabar en esta, ¿cierto? Sí, Santiago, puedes dejar de grabar. Bueno, listo.